Si te preguntáramos qué significa el populismo para vos, ¿qué nos responderías? Este es un tema que hoy en día es muy discutible y debatible, ya que no hay una definición concreta al respecto. Nadie sabe su verdadero significado. Y es por esto que aunque no lo creas, aunque hoy en día se utiliza para desestimar gobiernos y políticos a modo de insulto, antes no funcionaba de la misma manera. Esto nos lleva a preguntarnos por qué se lo utiliza como insulto y para criticar y qué sucedió durante la historia para que esta palabra cambiara de significado. Contextualmente hablando, la Primera y Segunda Guerra Mundial acunaron este término, ya que durante este periodo hubieron sucesos que lo ayudaron a gestarse, entre ellos la propia guerra que provocaba no solo una crisis económica creciente en la que estos países centrales no podían producir nada, como también la falta de atención de los mismos hacia América Latina, lo cual con el tiempo provocó que nuestros países comenzaran a desarrollarse en una industrialización tardía que también estaba motivada por la crisis y la guerra en sí, ya que nosotros producíamos materias primas para venderles a los países centrales. De acá también nace una reciente y creciente clase industrial, tanto obrera como burguesa, que pondrá en práctica una serie de ideas, una ideología, tanto política como económica, cultural y social, a la que nosotros denominaremos como populismo. Ahora, Flor, contanos, ¿quiénes fueron los líderes que encabezaron este movimiento? Obvio, entre los líderes más emblemáticos que encabezaron esta industrialización se encuentran Juan Domingo Perón en Argentina, Jacobo Arbenz en Guatemala o Lázaro Cárdenas en México. Estos líderes lograron promover la autonomía económica, el crecimiento sostenido, la inclusión de los sectores oprimidos y los gobiernos elegidos democráticamente. Y todo esto basando sus políticas en darle voz al pueblo como sujeto político. Hoy en día el término de populismo se desvirtuó drásticamente, pasando de ser una ideología nacional a una estrategia y discurso performativo que enmascaran un socialismo y un conservadurismo que muchas veces termina en autoritarismo o dictaduras. Un ejemplo actual de esto en Latinoamérica es el gobierno de Venezuela, gobernado justamente por Nicolás Maduro. O un ejemplo aún más cercano es en nuestro propio país, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, considerado como la última esperanza populista estatista, manteniendo discursos demagógicos y tomando distintas decisiones que no suelen ser convenientes para los bonaerenses, ya que estos siguen viviendo con inseguridad, problemas de narcotráfico y déficit fiscal debido a la corrupción dentro de su gobierno. Es por esto que, actualmente, de alguna forma la palabra se usa para tachar todo tipo de movimiento y medida que se oponga al neoliberalismo, así como si de un insulto se tratase, para justificar y mostrar como positivo la privatización de bienes públicos, la apertura del mercado y la negación a priorizar las necesidades de la población empobrecida. Entonces, Fran, ¿cómo podemos concluir? Después de haber escuchado a mis compañeras del grupo haber planteado estas distintas etapas, formas y ambigüedades del populismo, podemos entender que desde un principio fue visto como algo bueno en distintos países que podríamos decir reprimidos, los que son nombrados como periféricos. En el contexto en el que se vivían estas zonas, los distintos países encontraron un gran avance en este tipo de gobiernos, con una fuerte industrialización, un gran aumento del empleo, el aumento de posibilidades para poseer propiedades, etc. En este punto es en donde vemos reflejados a los líderes emblemáticos como Juan Domingo Perón en nuestro país, generando estos discursos populistas propios tan característicos. Pero a partir de distintos fenómenos que llevaron a soluciones como la globalización, la suba de exportaciones e importaciones y todo lo demás que esto conlleva, el populismo pasó a verse como algo un tanto excluyente y de alguna manera errado. A partir de estos periodos encontramos una grieta en la cual el populismo puro, amado y avalado por el pueblo poco a poco se ve cambiando y siendo degradado. En este momento entramos a la Guerra Fría, la necesidad de globalización en el mundo, guerra de ideologías, etc. De este momento encontramos una oposición total a la visión populista, directamente en las dictaduras latinoamericanas, influenciadas de alguna manera por Estados Unidos, la admiración a ideologías derechistas y capitalistas en todo el mundo, etc. Siguiendo de esta manera llegamos al día de hoy, en el cual
El populismo está totalmente degradado y se tiene una idea mal vista de él, como vemos ejemplificado en el gobierno de Kicillof, con sus medidas estatistas que en la modernidad del mundo no son aceptadas. El rechazo a partidos como Podemos en España, demostrando que el populismo poco a poco fue desplazado, encontrando figuras en contra de este, como por ejemplo el presidente Javier Milei.